Tengo 68 años y pensé que ya había vivido todas las decepciones que la vida podía ofrecerme. Me equivoqué. Ese martes por la tarde, cuando caminaba hacia la casa de mi hija Sandra para mi visita semanal a mi nieto Miguel, no imaginé que escucharía las palabras que cambiarían todo para siempre. Era una tarde de octubre, fresca pero agradable. Llevaba en mi bolso las galletas de chocolate que Miguel tanto amaba, las mismas que había estado horneando para él desde que tenía 3 años. Ahora tiene 7, y cada martes, religiosamente, voy a verlo después de que sale del colegio. Es la luz de mis ojos, mi razón de levantarme cada mañana desde que mi esposo murió hace 5 años. Al acercarme a la puerta de la casa, que yo misma ayudé a Sandra a comprar vendiendo mi casa grande para darle el enganche, noté que la ventana de la sala estaba entreabierta. El viento de otoño había movido las cortinas, y fue entonces cuando escuché la voz de mi hija. Al principio pensé que hablaba por teléfono, pero luego reconocí la voz de Ricardo, mi yerno. No aguanto más, Ricardo, decía Sandra con un tono que jamás había escuchado dirigido hacia mí. No quiero que esa vieja vea más a mi hijo. Ya me tiene harta con sus consejos y su manera de malcriar a Miguel. Siempre está aquí, siempre opina sobre todo. Me quedé paralizada. Esa vieja, ¿se refería a mí? Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que apoyarme contra la pared del garaje para no caerme. El bolso con las galletas se me resbaló del hombro. Pero Sandra, respondió Ricardo, es tu madre, y Miguel la adora. Precisamente por eso tenemos que actuar ahora, siguió Sandra. Antes de que el niño se encariñe más, necesitamos volar un plan para alejarla sin que parezca que somos nosotros los malos. No quiero drama, pero tampoco quiero que esa vieja siga interfiriendo en cómo educamos a nuestro hijo. Cada palabra era como una puñalada. Esa vieja, vieja estorbo. Esas palabras salían de la boca de la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. La misma niña por la que trabajé 2 turnos durante años para pagarle la universidad. La misma por la que vendí la casa de mis sueños para ayudarla a conseguir la suya. Además, continuó Sandra, ¿qué puede ofrecerle a Miguel realmente? Vive en ese departamento pequeño, no tiene dinero para nada especial. Solo viene aquí a comer gratis y a molestar con sus ideas anticuadas. Ya no aguanto más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. En mi bolso estaba el billete de lotería que había comprado esa mañana en la tienda de la esquina, como hacía cada semana desde hace 20 años. Un ritual que me daba esperanza, aunque nunca esperaba ganar nada importante. También estaban las llaves del departamento que Sandra llamaba pequeño, el mismo que mantengo impecable para cuando Miguel viene a quedarse los fines de semana. ¿Y qué sugieres?, preguntó Ricardo. Voy a empezar a ponerle límites. Le voy a decir que Miguel necesita más independencia, que no puede venir tan seguido. Voy a inventar actividades, compromisos, lo que sea. Poco a poco la voy alejando hasta que entienda que ya no la necesitamos. No pude escuchar más. Con las piernas temblando y el corazón destrozado, me alejé de esa puerta sin tocar el timbre. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento llorando en silencio, saludando a los vecinos como si nada pasara, cuando por dentro me estaba muriendo. Esa noche, sentada en mi pequeña cocina, miraba el billete de lotería arrugado entre mis manos. 20 años comprando el mismo número, la fecha de nacimiento de Miguel. Me pregunté si había algo en este mundo que pudiera sanar el dolor de descubrir que tu propia hija te considera una carga. 3 días pasaron como una bruma de dolor. No podía sacar de mi cabeza las palabras de Sandra, resonaban en mis oídos cada vez que intentaba dormir. Esa vieja, no la necesitamos, volar un plan. Había criado a una extraña que llevaba mi apellido. El viernes por la noche estaba sentada en mi sillón, ese que compré usado hace 10 años, pero que Sandra siempre criticaba diciendo que necesitaba renovar mi mobiliario. Tenía la televisión encendida más por compañía que por interés, cuando comenzaron a anunciar los números de la lotería semanal. El primer número es 14, dijo la presentadora con esa sonrisa mecánica que tienen todos los conductores de estos programas. 14, la fecha de nacimiento de Miguel. Mi corazón se aceleró un poco, pero después de 20 años de números perdedores, no esperaba nada. El segundo número es octubre 10. 10 de octubre, el día que nació Miguel. Mis manos comenzaron a temblar mientras buscaba el billete en mi bolso.
El tercer número es 2017. El año que nació mi nieto. Ya no podía respirar bien. Con dedos temblorosos extendí el billete sobre la mesa de centro. Y el número ganador completo es 14-10-2017. 5 millones de dólares para el portador del billete ganador. El billete se me cayó de las manos. 5 millones de dólares. Lo levanté, lo volví a revisar. Conté los números 1, 2, 3 veces. Era real. Después de 20 años jugando los mismos números, la fecha de nacimiento de mi nieto me había hecho millonaria. Mi primer impulso fue tomar el teléfono y llamar a Sandra. Quería gritarle la noticia. Quería que vinieran corriendo para celebrar juntos. Pero entonces recordé sus palabras. ¿Qué puede ofrecerle a Miguel realmente? No tiene dinero para nada especial. Me quedé ahí, sentada con el billete en las manos, sintiendo una mezcla extraña de euforia y amargura. Era rica, pero no tenía con quién celebrarlo. O sí tenía, pero esa persona me consideraba un estorbo en su vida. Sonó el teléfono. Sandra. Por un momento pensé que tal vez había tenido una premonición, que de alguna manera sabía que algo importante había pasado. Contesté con el corazón acelerado. Mamá. Su voz sonaba artificialmente dulce, ese tono que usaba cuando quería algo. Estuve pensando sobre nuestras visitas. Ahí venía. El plan para alejarme. Creo que tal vez deberías venir menos seguido a ver a Miguel. No porque no te queramos, sino porque el psicólogo del colegio dice que los niños necesitan desarrollar independencia, que no pueden estar tan apegados a los abuelos. Mentira. No había ningún psicólogo. Era el plan que había escuchado 3 días atrás. ¿Menos seguido? Pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro me estaba quebrando otra vez. Sí, mamá. Tal vez una vez al mes en lugar de cada semana. Es por el bien de Miguel, ¿entiendes? Por el bien de Miguel. La misma excusa que usan todos los padres cuando quieren alejar a alguien de sus hijos. En mi mano tenía un billete que valía 5 millones de dólares y mi hija me estaba echando de la vida de mi nieto porque me consideraba un estorbo pobre. Está bien, Sandra, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Si crees que es lo mejor para Miguel. Hubo un silencio del otro lado. Sandra esperaba resistencia, lágrimas, súplicas. No sabía que del otro lado de la línea, su madre acababa de ganar más dinero del que ella vería en toda su vida, y que esas palabras tan fáciles de aceptar eran el comienzo de algo que ella jamás podría imaginar. El lunes por la mañana fui al banco a cobrar el premio. Había pasado todo el fin de semana investigando en Internet cómo manejar esta situación, leyendo sobre impuestos, inversiones, todo lo que una mujer de 68 años necesita saber cuando de repente se vuelve millonaria. El empleado del banco, un joven que podría ser mi nieto, me miraba con una mezcla de respeto y asombro mientras procesaba la transacción. «Felicidades, señora Aparecida», me dijo. «No todos los días vemos premios de esta magnitud». Sonreí educadamente, pero por dentro sentía un vacío extraño. Tenía más dinero del que había soñado jamás, pero la persona con quien más quería compartir esta alegría era la misma que acababa de echarme de su vida. Esa tarde contraté los servicios de un abogado, el señor Mendoza, un hombre serio de unos 50 años que me explicó pacientemente cómo proteger mi dinero y planificar mi futuro. También, por curiosidad y tal vez por una intuición que no podía explicar, contraté a un investigador privado para que averiguara la situación real de Sandra y Ricardo. «Solo quiero saber cómo están realmente», le expliqué al investigador, un hombre callado llamado Torres. «Si están bien económicamente, si necesitan algo. Es mi hija, ¿entiende?» Lo que Torres descubrió me dejó helada. Sandra y Ricardo estaban hasta el cuello de deudas. La casa que yo había ayudado a comprar tenía 3 meses de atraso en los pagos. El auto de Ricardo estaba a punto de ser embargado. Tenían tarjetas de crédito al límite y habían pedido préstamos que no podían pagar. Y mientras tanto, me habían echado de sus vidas porque consideraban que yo no tenía nada que ofrecerles. Durante las siguientes semanas, no llamé a Sandra ni intenté ver a Miguel. Era la primera vez en 7 años que pasaba tanto tiempo sin saber de mi nieto, y el dolor era físico. Pero también había algo liberador en no tener que medir cada palabra,
no tener que preocuparme por si mi ropa era lo suficientemente buena para visitar su casa, no tener que escuchar los comentarios sutiles de Sandra sobre mi departamento pequeño o mi falta de recursos. Sandra, al principio, parecía aliviada con mi ausencia. Lo supe porque Torres me contó que la había visto almorzando con sus amigas, riéndose y comentando que finalmente tenía más tiempo para ella ahora que su madre había entendido el mensaje. Pero las semanas pasaron y algo cambió. Sandra comenzó a llamarme, pero yo no contestaba. Dejaba que sonara el teléfono mientras veía mi nuevo catálogo de viajes por Europa o mientras hablaba con mi nuevo asesor financiero sobre propiedades de inversión. Un día fue hasta mi departamento, pero yo ya no vivía ahí. Había comprado una casa hermosa en las colinas, un barrio donde Sandra siempre había soñado vivir pero nunca había podido costear. Los vecinos de mi antiguo edificio le dijeron que me había mudado, pero sin dejar dirección de contacto. Esa noche, según me contó Torres, Sandra llegó a su casa llorando. Ricardo le preguntó qué pasaba, y ella le dijo algo que me partió el corazón cuando lo escuché. No puedo encontrar a mi mamá. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Miguel, mi pobre nieto, preguntaba todos los días por su abuela. ¿Dónde está la Yaya Aparecida?, le decía a Sandra. ¿Por qué ya no viene a verme? Y Sandra, por primera vez en su vida, no tenía respuesta para su hijo. Porque cuando echas a alguien de tu vida pensando que no tiene nada que ofrecerte, no esperas que esa persona simplemente se esfume y deje un vacío que no sabías que existía. Un mes completo había pasado desde mi última visita a casa de Sandra, y según los reportes de Torres, la situación comenzaba a cambiar de maneras que mi hija jamás había anticipado. Miguel no está comiendo bien, me informó Torres durante una de nuestras reuniones semanales en su oficina. Lo he visto en el colegio durante los recreos, y los maestros están preocupados. Pregunta constantemente por usted. Cada palabra sobre mi nieto era como un puñal. Lo imaginaba confundido, sin entender por qué su abuela había desaparecido de su vida de un día para otro. Pero también sabía que Sandra había elegido esto. Ella había decidido que yo era prescindible. ¿Y Sandra?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Está desesperada, respondió Torres sin rodeos. Ha ido a su antiguo departamento 6 veces. Ha llamado a hospitales. Ha preguntado en la iglesia donde usted solía ir. Incluso fue a la estación de policía para reportarla como desaparecida. Pero como usted es una adulta mayor en sus cabales y se mudó voluntariamente, no pueden hacer nada. Me quedé callada, procesando esa información. Sandra me buscaba. La misma mujer que había planeado alejarme porque no tenía nada que ofrecer ahora recorría la ciudad tratando de encontrarme. Hay algo más, continuó Torres. Su situación económica empeoró. Sin su ayuda ocasional con los gastos, están luchando más que antes. Ricardo tuvo que vender su auto, y Sandra ha estado pidiendo turnos extra en su trabajo. Esa parte me dolió. No porque me importara que estuvieran pasando dificultades después de haberme echado, sino porque confirmaba algo terrible. Yo no era solo la abuela que visitaba a Miguel. Era también la red de seguridad financiera que Sandra daba por sentada. Las cenas que yo compraba cuando iba de visita, los regalos para Miguel, la gasolina que ocasionalmente les daba cuando pasaba por la estación de servicio, los pequeños préstamos que nunca me devolvían pero que yo nunca reclamaba. Su hija publicó esto en Facebook ayer, dijo Torres, mostrando su teléfono. Era una foto de Miguel con cara triste, y el texto decía: mi hijo extraña mucho a su abuela. Si alguien sabe algo de Aparecida Morales, por favor contáctenme. Familia preocupada. Familia preocupada. Qué irónico. La misma familia que había planeado alejarme ahora estaba preocupada porque su plan había funcionado demasiado bien. Esa noche, en mi nueva casa de las colinas, me senté en mi terraza con vista a la ciudad y pensé en todo lo que había cambiado. Tenía una casa hermosa, dinero en el banco y, por primera vez en años, paz mental. No tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, cuidando cada palabra para no molestar a Sandra. No tenía que justificar mi presencia en la vida de mi propio nieto. Pero también, por primera vez en 7 años, no había abrazado a Miguel en un mes. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me dijo que contestara. «Mamá». Era la voz de Sandra, obviamente llamando desde el teléfono de alguien más. «Mamá, soy yo. Por favor, no cuelgues». Me quedé callada,
con el teléfono pegado al oído, escuchando su respiración entrecortada. Mamá, no sé qué pasó. No sé por qué te mudaste sin decirme. Miguel te extraña tanto. Está preguntando todos los días y yo no sé qué decirle. Por favor, llámame. Por favor. Su voz se quebró al final, y pude escuchar que estaba llorando. Durante 30 segundos no dijo nada más, solo lloraba del otro lado de la línea. Finalmente colgué sin decir una palabra. Esa noche, por primera vez desde que había ganado la lotería, lloré, pero no lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Justicia? ¿Liberación? ¿Dolor? Sandra había aprendido lo que se siente cuando alguien importante desaparece de tu vida sin explicación. Había aprendido lo que se siente cuando pierdes a alguien que dabas por sentado. Ahora sabía exactamente cómo me había sentido yo cuando escuché su plan para alejarme. 2 meses habían pasado desde mi desaparición, y Torres me mantenía informada de cada movimiento de Sandra. Sus reportes se habían vuelto más detallados, debo admitir, más satisfactorios de escuchar. Ha contratado a alguien para buscarla, me dijo Torres en nuestra reunión de ese miércoles. Un investigador privado llamado Ramírez. Por supuesto, es un amateur comparado conmigo, y yo me he asegurado de que no encuentre nada. Me quedé callada. Sandra estaba gastando dinero que no tenía para buscarme, el mismo dinero que tanto necesitaba para pagar sus deudas. También ha puesto anuncios en el periódico local, continuó Torres, y ha pegado carteles con su foto en varios barrios. El texto dice: busco a mi madre, Aparecida Morales. Información importante de familia. Punto. Información importante de familia. Me pregunté qué consideraba Sandra como información importante ahora que me necesitaba. Pero hay algo más interesante, dijo Torres, sacando unas fotografías de su maletín. Su hija fue al banco donde usted solía tener su cuenta. Las fotos mostraban a Sandra hablando con el mismo empleado joven que me había atendido cuando cobré el premio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué averiguó?, pregunté, aunque temía la respuesta. Nada específico. El empleado respetó la confidencialidad bancaria, pero su hija salió de ahí con una expresión muy extraña, como si hubiera escuchado algo que no esperaba. Esa noche no pude dormir bien. ¿Y si Sandra había comenzado a sospechar algo sobre el dinero? ¿Y si había visto alguna inconsistencia que la hiciera pensar? Mis temores se confirmaron 3 días después cuando Torres llegó a mi casa con noticias urgentes. Su hija sabe, me dijo sin preámbulos, o al menos sospecha fuertemente. Ayer fue a la tienda donde usted compraba los boletos de lotería. Se me cayó la taza de café que tenía en las manos. Don Mario, el dueño de la tienda, le confirmó que usted había ganado un premio grande. Aparentemente Sandra le dijo que era su hija y que estaba preocupada por usted. Don Mario, sin saber que había problemas familiares, le contó que usted había estado muy feliz cuando se enteró del premio. Mi mundo se tambaleó. Sandra sabía. Después de 2 meses buscándome desesperadamente, ahora sabía que su madre pobre que no tenía nada que ofrecer era millonaria. ¿Cómo reaccionó?, pregunté con voz temblorosa. Según don Mario, se quedó muy pálida. Después le preguntó cuánto había ganado, pero él no sabía la cantidad exacta. Solo le dijo que había sido una cantidad muy buena, de esas que cambian la vida. Punto. Me levanté y comencé a caminar por mi sala. Todo este tiempo, Sandra había pensado que me buscaba porque me extrañaba, porque se había dado cuenta de que me necesitaba en su vida. Pero ahora sabía la verdad. Su desesperación por encontrarme no era amor. Era la realización de que había echado de su vida a una madre millonaria. Hay más, continuó Torres. Ayer en la noche, su hija fue hasta su antigua iglesia. Habló con el padre Rodríguez durante casi 1 hora. Cuando salió, estaba llorando. El padre Rodríguez me conocía desde hacía 20 años. Sabía de mi situación con Sandra, porque había ido a confesarme después de escuchar esa conversación terrible. Le había contado todo, las palabras crueles, mi dolor, mi decisión de alejarme. ¿Cree que el padre le dijo algo? No lo sé con certeza, pero su hija salió de ahí con una expresión de horror absoluto, como si hubiera entendido algo terrible. Esa noche, Sandra llegó hasta las puertas de mi nuevo barrio. Torres había instalado cámaras discretas para monitorear cualquier acercamiento, y me mostró las grabaciones. Se veía demacrada,
Había perdido peso y estaba parada frente a la garita de seguridad con Miguel de la mano. En la grabación podía verla hablando con el guardia, mostrándole una foto mía, probablemente pidiendo información. Miguel se veía confundido y triste, colgado de la mano de su madre. El guardia le dijo que no podía dar información sobre los residentes, me explicó Torres. Pero su hija no se fue inmediatamente. Se quedó ahí parada casi una hora, mirando hacia las casas, como si esperara verla aparecer. Verla ahí, con Miguel, sabiendo ya que yo tenía dinero, sabiendo que había perdido a una madre millonaria por sus propias palabras crueles, me llenó de una satisfacción amarga que no sabía que era capaz de sentir. Sandra finalmente había entendido la magnitud de lo que había perdido. Y no era solo a una madre, era a 5 millones de dólares. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has descubierto que familiares cercanos hablaban mal de ti a tus espaldas? ¿Has sentido esa mezcla de dolor y satisfacción cuando la vida les mostró su error? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país me sigues y si has vivido una experiencia parecida. A veces saber que no estamos solas en estas situaciones nos ayuda a sanar. Tu historia podría ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo. La confirmación llegó de la manera más dolorosa posible. Torres me llamó un martes por la mañana con una urgencia en la voz que inmediatamente me puso nerviosa. Necesito verla hoy mismo, me dijo. Su hija ha descubierto toda la verdad. Cuando llegó a mi casa, traía consigo una grabación de audio que había conseguido a través de sus contactos. Era una conversación entre Sandra y Ricardo de la noche anterior. Ricardo, mi mamá ganó la lotería. Se escuchaba la voz quebrada de Sandra. 5 millones de dólares. 5 millones. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Cómo lo sabes? Respondía Ricardo. Fui con el padre Rodríguez. Le pregunté directamente si sabía algo de mi mamá. Al principio no me quería decir nada, pero cuando empecé a llorar y le dije que estaba desesperada, me contó que mi mamá había ido a confesarse hace 2 meses. Mi corazón se aceleró. El padre Rodríguez había roto el secreto de confesión por compasión hacia Sandra. Me dijo que mi mamá había escuchado una conversación nuestra, continuó Sandra, y su voz se convirtió en un gemido, que había escuchado cuando yo dije que no quería que esa vieja viera más a Miguel, que había escuchado todo nuestro plan para alejarla. Hubo un silencio largo en la grabación. Después, la voz de Ricardo, incrédula. ¿Me estás diciendo que tu mamá escuchó todo lo que dijimos ese día? Que después ganó 5 millones de dólares y que desapareció porque sabe que la llamamos vieja estorbo. Sí, Sandra sollozó. Exactamente eso. Y lo peor es que, Ricardo, yo recordé perfectamente ese día. Recordé cada palabra que dije. Llamé a mi propia madre, esa vieja. Dije que no tenía nada que ofrecerle a Miguel. Dije que teníamos que deshacernos de ella. El llanto de Sandra en la grabación era desgarrador, pero no sentí compasión. Sentí una satisfacción fría y terrible. Sandra, la voz de Ricardo sonaba distinta, más dura. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de que echaste de nuestras vidas a una mujer millonaria porque pensabas que era pobre e inútil? Ya lo sé, gritó Sandra. Ya sé lo que hice. No necesitas recordármelo. Sí necesito recordártelo, respondió Ricardo, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado. Porque no solo perdiste a tu madre, perdiste 5 millones de dólares, perdiste la herencia de Miguel, perdiste todo por tu boca venenosa. Torres pausó la grabación y me miró. Hay más, pero creo que ya entendió la situación. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Sandra no solo sabía que había perdido a una madre millonaria, también estaba enfrentando la furia de su esposo, quien ahora veía claramente las consecuencias de las palabras crueles de su mujer. ¿Qué más dijeron?, pregunté finalmente. Torres reanudó la grabación. La voz de Ricardo continuaba, implacable. Ahora entiendo por qué tu madre desapareció sin dejar rastro. Entiendo por qué no contesta tus llamadas. Tú contestarías las llamadas de alguien que te llamó vieja estorbo y planeó echarte de la familia. Para allá, suplicó Sandra. No voy a parar. ¿Sabes qué significa esto para nosotros? Estamos quebrados, Sandra. Nuestro hijo podría haber tenido un futuro asegurado, y tú lo destruiste con tu arrogancia y tu crueldad. Fue un error, lloró Sandra. Fue un momento de frustración. Yo no pensé que...
No pensaste, la interrumpió Ricardo. Exactamente. No pensaste que tu madre era un ser humano con sentimientos. La trataste como si fuera basura, y ahora estás sorprendida de que te haya tratado como tú la trataste a ella. El silencio que siguió era pesado, cargado de arrepentimiento y desesperación. Finalmente, Sandra habló con una voz tan quebrada que apenas era audible. ¿Crees que hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de que mi mamá me perdone? La respuesta de Ricardo fue como una sentencia final. Sandra, si alguien me llamara viejo estorbo y planeara echarme de la vida de mi hijo, y después se enterara de que soy millonario y viniera corriendo a pedirme perdón, ¿tú qué pensarías de esa persona? Torres apagó la grabación. Sandra había entendido completamente la magnitud de lo que había hecho, y lo más doloroso para ella no era solo haber perdido a su madre, era saber que su madre había escuchado cada palabra cruel, cada plan malicioso, y que ahora cualquier intento de reconciliación se vería como lo que realmente era, codicia disfrazada de arrepentimiento. Los días siguientes a esa revelación trajeron una escalada de desesperación que Torres documentaba meticulosamente. Sandra había entrado en una espiral que afectaba todos los aspectos de su vida. Su yerno pidió un préstamo a su jefe, me informó Torres durante nuestra reunión semanal. Aparentemente necesitaban dinero para contratar a más investigadores privados. Ricardo le dijo a su supervisor que era una emergencia familiar. La ironía me golpeó como una bofetada. Estaban pidiendo dinero prestado para buscar a la mujer millonaria que habían echado de sus vidas por considerarla pobre. ¿Y Miguel? Pregunté. Era la pregunta que más me dolía hacer, pero necesitaba saber. El niño está desarrollando problemas de conducta en el colegio. Las maestras han reportado que llora frecuentemente y se niega a participar en actividades grupales. Pregunta por usted constantemente. Cerré los ojos. Mi pobre nieto estaba pagando el precio de las decisiones crueles de su madre. Ayer Sandra fue despedida de su trabajo. Continuó Torres sin rodeos. ¿Qué? Ha estado faltando constantemente para buscarla. Su supervisor le había dado advertencias previas, pero ayer fue la gota que colmó el vaso. Llegó 3 horas tarde porque había ido a otro barrio a pegar carteles con su foto. La situación se estaba desmoronando completamente. Sin el trabajo de Sandra, sus problemas financieros se multiplicarían exponencialmente. Torres, le dije, quiero que me consiga una copia de los estados de cuenta bancarios de Sandra y Ricardo de los últimos 3 meses. 3 días después, tenía frente a mí la prueba devastadora de cómo mi ausencia había afectado la economía familiar. Sin mis pequeñas ayudas constantes, sin las cenas que yo compraba cuando los visitaba, sin los regalos ocasionales de dinero, Sandra y Ricardo se habían dado cuenta de que yo no era solo una visita semanal. Era un subsidio económico que habían dado completamente por sentado. Pero lo que más me impactó fue descubrir algo que Torres había investigado por su cuenta. Sandra había solicitado un préstamo personal de $50,000, usando como justificación gastos médicos de familiar mayor. Está mintiendo a los bancos, me explicó Torres. Les está diciendo que usted está enferma y necesita tratamientos costosos, y que por eso necesita el dinero. La manipulación no tenía límites. Sandra estaba usando mi supuesta enfermedad para conseguir dinero, mientras que en realidad me buscaba porque había descubierto que era millonaria. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, escuché la voz de Miguel. Yaya Aparecida, dijo mi nieto con esa vocecita que me derretía el corazón. Miguel, susurré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Yaya, ¿por qué no vienes a verme? ¿Estás enojada conmigo? Detrás de él escuché la voz de Sandra. Miguel, dale el teléfono a mamá. No quiero, respondió Miguel. Quiero hablar con la Yaya. Miguel, ahora. La voz de Sandra sonaba desesperada. Yaya, continuó Miguel, ignorando a su madre. Mamá llora todas las noches. Y papá dice palabras feas. Y yo no entiendo por qué no vienes. Te extraño mucho. Se me partía el corazón escucharlo, pero antes de que pudiera responder, Sandra le quitó el teléfono. Mamá, por favor. Sandra estaba llorando. Sé que me escuchaste ese día. Sé que sabes lo que dije. Pero por favor, no castigues a Miguel por mis errores. Me quedé callada. Mamá, sé que ganaste dinero en la lotería. Sé que ahora piensas que solo te busco por eso. Pero Miguel te necesita. Él no tiene la culpa de lo que yo hice.
Siguió hablando durante 5 minutos más, mezclando súplicas con justificaciones, promesas con reproches velados. Al final, cuando se dio cuenta de que yo no iba a responder, dijo algo que me heló la sangre. Mamá, si no me hablas, voy a tener que tomar medidas legales. Puedo demostrar que estás mentalmente confundida, que necesitas cuidado familiar. Puedo conseguir custodia legal sobre tus decisiones. Ahí estaba la verdadera Sandra. Cuando las súplicas no funcionaban, llegaban las amenazas. Colgué el teléfono y esa noche no pude dormir. Sandra no solo había destruido nuestra relación con su crueldad, ahora estaba amenazando con usar el sistema legal para forzarme a volver a su vida. Pero Sandra no sabía que su madre confundida tenía los mejores abogados de la ciudad y 5 millones de dólares para defenderse. 2 años habían pasado desde aquel día terrible en que escuché las palabras de Sandra. 2 años en los que había vivido en paz, viajando, conociendo gente nueva, disfrutando de una libertad que nunca había experimentado. Pero ese martes por la tarde, mientras hacía mis compras semanales en el supermercado Premium de las Colinas, el destino decidió que era hora del encuentro que tanto había temido, extrañamente, esperado. Estaba en el pasillo de productos gourmet, eligiendo quesos importados para una cena que tenía planeada con mis nuevas amigas del club de lectura, cuando la vi. Sandra estaba al final del pasillo, empujando un carrito básico, revisando cupones de descuento con una concentración desesperada. Se veía devastada. Había perdido mucho peso, tenía canas que antes no tenía, y su ropa, aunque limpia, era claramente de segunda mano. La mujer que una vez criticó mi falta de recursos ahora se veía exactamente como alguien que luchaba para llegar a fin de mes. No me vio inmediatamente. Yo llevaba ropa elegante, el cabello recién arreglado en el salón, y probablemente lucía como una persona completamente diferente a la vieja que ella recordaba. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi como su cara pasó de la confusión al reconocimiento y después al shock absoluto. «Mamá», susurró, dejando caer el cupón que tenía en la mano. Me acerqué lentamente, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante estos 2 años de independencia. «Creo que me confunde con alguien más», le dije con la misma cortesía que usaría con cualquier extraño. «Mamá, soy yo, Sandra. Tu hija». Su voz se quebró. «Te he estado buscando por 2 años». «Mi hija murió para mí hace 2 años», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Usted debe estar confundiéndome con otra persona». Sandra comenzó a llorar ahí mismo, en medio del supermercado. «Mamá, por favor. Sé que me escuchaste ese día. Sé lo que dije. Pero por favor, necesitamos hablar». «Necesitamos», repetí la palabra con un tono helado. «¿Desde cuándo una extraña necesita algo de mí?» «Miguel pregunta por ti todos los días», dijo desesperadamente. «Está en terapia psicológica. No entiende por qué su abuela desapareció de su vida». Esa mención de Miguel me dolió físicamente, pero mantuve mi expresión neutral. «Miguel es un niño muy afortunado», le dije. «Tiene una madre que planifica cuidadosamente cómo alejar a las personas inútiles de su vida. Estoy segura de que estará bien sin viejas estorbos como yo». Sandra se quedó helada al escuchar sus propias palabras repetidas. «Lo escuchaste todo», murmuró. «Escuché a una mujer planificando deshacerse de su madre porque consideraba que no tenía nada que ofrecer. Escuché a alguien llamar vieja estorbo a la persona que la crió sola y vendió su casa para ayudarla. Mamá, yo estaba frustrada. No pensé lo que decía». «¿No pensaste?» Mi voz subió ligeramente. «¿Durante cuánto tiempo no pensaste, Sandra? ¿Fue solo ese día? ¿O fueron años de tratarme como si fuera una carga?» Sandra sollozó más fuerte. Varias personas comenzaron a mirarnos. «Sé que ganaste la lotería», dijo finalmente. «Sé que tienes dinero, pero no es por eso que te busco». Me reí, una risa amarga que salió de lo más profundo de mi ser. «¿En serio? ¿No es por el dinero? Entonces dime, Sandra, ¿por qué no me buscaste durante las primeras semanas cuando pensabas que solo era una vieja pobre que había desaparecido? ¿Por qué la desesperación comenzó cuando descubriste que era millonaria?» No pudo responder a eso. «Algunas palabras no se pueden deshacer», le dije mientras comenzaba a alejarme. «Algunas heridas no cicatrizan. Y algunas hijas no merecen segundas oportunidades». «Mamá, espera»,
gritó detrás de mí. Miguel es tu nieto. No puedes castigarlo por mis errores. Me detuve y me volteé hacia ella una última vez. Miguel será siempre mi nieto en mi corazón. Pero su madre eligió alejarme de él porque pensaba que yo no tenía nada valioso que ofrecer. Ahora vive con esa decisión. Salí del supermercado sabiendo que Sandra se había quedado ahí, destrozada entre los pasillos, finalmente entendiendo que hay consecuencias que ni 5 millones de dólares pueden borrar. Una semana después del encuentro en el supermercado, Torres me informó que Sandra había descubierto mi dirección. No me sorprendió. Una madre desesperada siempre encuentra maneras. Era un sábado por la tarde, cuando sonó el timbre de mi casa en las colinas. A través de la mirilla vi a Sandra parada en mi porche, pero no estaba sola. Tenía a Miguel de la mano. Mi corazón se detuvo al ver a mi nieto. Había crecido tanto en 2 años. Ya no era el niño de 7 que recordaba, sino un pequeño de 9 años con ojos tristes que reconocí inmediatamente como los míos. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «Yaya Aparecida», gritó Miguel, y sus ojos se iluminaron por primera vez. «Te encontramos». «Mamá», dijo Sandra con voz temblorosa, «por favor. Solo 5 minutos. Miguel ha estado pidiendo verte desde que me vio llorando en el supermercado». Miré a mi nieto, quien me observaba con una mezcla de alegría y confusión. No entendía por qué había una cadena entre nosotros, porque su abuela no lo abrazaba inmediatamente como antes. Abrí la puerta completamente, no por Sandra, sino porque Miguel no tenía culpa de las decisiones de su madre. 5 minutos, dije fríamente. Entraron a mi sala, y pude ver cómo Sandra observaba todo con asombro apenas disimulado. La casa era hermosa, elegantemente decorada, con obras de arte que había comprado en mis viajes por Europa. Era todo lo que ella siempre había soñado tener. Miguel corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me desarmó completamente. Por un momento, cerré los ojos y solo fui su abuela otra vez. «Yaya, ¿por qué te fuiste?», me preguntó sin soltarme. «¿Hice algo malo?». «No, mi amor», le susurré al oído. «Tú nunca hiciste nada malo». Sandra estaba parada incómodamente cerca de la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá», comenzó, «yo sé que no merezco tu perdón. Sé que las cosas que dije fueron terribles. Pero por favor, no alejes a Miguel de todo esto». «Todo esto», repetí, gesticulando hacia mi casa. «No me refiero al dinero», dijo rápidamente. «Me refiero a ti, a tu amor, a la relación que tenían». «Interesante», respondí secamente, «porque hace 2 años tú decidiste que esa relación era perjudicial para Miguel. Dijiste que no podía estar tan apegado a su abuela». Miguel nos miraba confundido, sintiendo la tensión pero sin entender completamente. «Estaba equivocada», admitió Sandra. «Estaba completamente equivocada. Pero Miguel ha estado en terapia porque no entiende que hizo mal para que su abuela desapareciera». Esas palabras me atravesaron. Mi pobre nieto había estado culpándose a sí mismo. «Miguel», le dije, arrodillándome para estar a su altura, «escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. Nada. Tu abuela te ama más que a nada en este mundo». «Entonces, ¿por qué no vienes a verme?», preguntó con esa lógica simple de los niños. Miré a Sandra, quien había palidecido esperando mi respuesta. «Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas», le expliqué cuidadosamente. «Y cuando alguien te lastima mucho, a veces necesitas alejarte para proteger tu corazón». «¿Mi mamá te lastimó?», preguntó Miguel, volteándose hacia Sandra. Sandra cerró los ojos, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a su propio hijo. «Sí», le dije suavemente. «Tu mamá dijo cosas muy feas sobre tu abuela. Me llamó vieja estorbo y dijo que quería alejarme de ti». Miguel se quedó callado por un momento, procesando esa información. Después se volteó hacia su madre con una expresión que me partió el corazón. «¿Es verdad, mamá?», preguntó con una voz muy pequeña. Sandra asintió, incapaz de hablar. «Por eso la yaya se fue», dijo Miguel, más para sí mismo que para nosotras. «Porque dijiste cosas feas». «Miguel», Sandra comenzó, pero él la interrumpió. «Ya no quiero estar aquí», le dijo a su madre. «Quiero quedarme con la yaya». «No puedes, mi amor», le expliqué. «Tu lugar está con tu mamá».
Pero ahora entiendes por qué las cosas cambiaron. Sandra sollozaba abiertamente ahora. Mamá, por favor, haré cualquier cosa para arreglar esto. ¿Cualquier cosa? Pregunté. Incluso aceptar que algunas cosas no se pueden arreglar. Los 5 minutos se habían convertido en 20, pero sabía que era hora de que se fueran. Miguel, le dije, dándole un último abrazo, siempre vas a ser mi nieto favorito. Pero a veces los adultos cometen errores tan grandes que las consecuencias duran para siempre. Cuando se fueron, me quedé parada en mi puerta viendo cómo Sandra tomaba la mano de Miguel y caminaban hacia su auto viejo. Sabía que acababa de cerrar definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Pero también sabía que era lo correcto. 5 años han pasado desde aquel último encuentro con Sandra y Miguel. 5 años en los que he construido una vida que jamás imaginé posible a mis 73 años. Estoy sentada en la terraza de mi casa, viendo el atardecer sobre las montañas mientras tomo mi té de manzanilla. A mi lado están las cartas que llegaron esta semana, una de mi amiga Carmen desde París, donde está visitando a su hija, y otra de la Fundación de Adultos Mayores que ayudo a financiar discretamente. Pero la que más me ha hecho reflexionar es una que llegó hace 3 días, sin remitente, con la letra de Miguel. Querida Yaya Aparecida, decía, ahora tengo 14 años y entiendo mejor las cosas. Mamá me contó toda la verdad el año pasado. Sé por qué te fuiste y sé que tenías razón. Espero que seas muy feliz. Te amo siempre. No había dirección de retorno. Era simplemente un mensaje de un nieto que había crecido y finalmente comprendía por qué su abuela había elegido la dignidad sobre el amor tóxico. Torres, quien ahora es más un amigo que un investigador, me mantiene informada ocasionalmente sobre la vida de Sandra. Se divorció de Ricardo hace 2 años. Trabaja en una fábrica y vive en un departamento pequeño. Miguel pasa los fines de semana con ella, pero durante la semana vive con Ricardo, quien consiguió la custodia principal después del divorcio. Su hija ha madurado mucho, me dijo Torres en su último reporte. Ya no busca maneras de contactarla. Parece haber entendido finalmente que algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Esa información me trajo una paz extraña. Sandra había aprendido, aunque demasiado tarde, que las palabras tienen poder para destruir relaciones de manera irreversible. Mi vida ahora está llena de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo mi club de lectura, donde somos 6 mujeres que nos reunimos cada miércoles para discutir libros y compartir nuestras experiencias. Viajo 3 veces al año, he conocido lugares que solo veía en revistas. Tomo clases de pintura y descubrí que tengo talento para los paisajes. La semana pasada, una de mis amigas del club, Mercedes, me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber cortado relación con Sandra. ¿Te arrepientes?, me preguntó mientras pintábamos en el parque. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme a mí misma, le respondí. Me arrepiento de haber permitido que me trataran como un estorbo durante tanto tiempo antes de escuchar esas palabras. Es la verdad. Durante años había aceptado comentarios despectivos, había tolerado ser tratada como una obligación familiar. Había normalizado la falta de respeto porque creía que era mi deber como madre aguantar todo por amor. Pero ese día, cuando escuché a Sandra llamarme esa vieja y planificar alejarme de Miguel, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el dolor de las palabras, sino la claridad repentina de darme cuenta de que merecía mejor trato. El dinero de la lotería no me cambió como persona, pero me dio la libertad de elegir. Elegí mi dignidad sobre una relación tóxica. Elegí mi paz mental sobre el amor condicional. Elegí construir una vida nueva en lugar de mendigar respeto de quien no sabía dármelo. A veces, en las noches muy calladas, pienso en Miguel. Me pregunto si entiende completamente por qué su abuela desapareció de su vida. Su carta sugiere que sí, y eso me consuela. También pienso en Sandra, y ya no siento rabia. Siento una lástima profunda por una mujer que tuvo una madre que la amaba incondicionalmente y la cambió por $5 millones que nunca tuvo. Porque esa es la verdadera tragedia. Sandra no perdió $5 millones. Perdió el amor más puro que iba a recibir en su vida, y se dio cuenta demasiado tarde. Anoche, mientras revisaba mis álbumes de fotos de estos 5 años, vi todas las sonrisas genuinas, todos los momentos de felicidad real que he vivido.
En ninguna de esas fotos estoy fingiendo estar bien o midiendo mis palabras para no molestar a alguien. Sandra me enseñó, sin quererlo, la lección más valiosa de mi vida, que nunca es demasiado tarde para elegir cómo quieres que te traten, y que a veces la mayor muestra de amor propio es alejarse de quienes no saben valorarte. Mientras el sol se oculta detrás de las montañas, sonrío pensando en que mañana tengo almuerzo con Carmen, después mi clase de pintura, y en la noche una cena con el grupo de teatro al que me uní el mes pasado. Sandra se arrepentirá el resto de su vida de lo que perdió. Yo, en cambio, estoy agradecida por lo que encontré, a mí misma.